Hola, quiero darte la bienvenida a Inspirarme. Más que un podcast, ese será tu comunidad de motivación, divulgación y empoderamiento femenino. Mi nombre es Karen Varela y soy una persona soñadora, creativa y con un amor infinito por las pequeñas cosas hechas con amor. Me gustan mucho los cambios y salir de mi zona de confort no es un problema. Los cambios y los retos son para mí oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal y profesional. Soy madre y trabajo a tiempo completo y continúo la búsqueda del equilibrio perfecto para seguir en la evolución hacia la felicidad. En Inspirarme, más que testimonios de mujeres que vendrán a contarnos su vida, también encontrarás herramientas de crecimiento profesional y personal. Todas las mujeres que van a pasar por aquí nos van a ayudar, nos van a compartir sus herramientas y bueno, pues quedarán en tus manos para cuando lo sientas, las pongas en práctica para poder ayudarte a ser una mejor versión de ti. Todas estas herramientas podrás encontrarlas en nuestro Instagram, a veces tendrás historias, destacados, donde quedará toda esa información, esa valiosa información para que puedas ponerla en práctica. Y también no olvides visitar o inscribirte a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal de Telegram, donde tendrás todos los detalles sobre todo lo que estará pasando en el podcast. Bueno, ahora sí, ya vamos a empezar en este primer episodio a hablar sobre sobre el contenido que vamos a tener en el podcast. Y en este primer episodio no vamos a tener una invitada, yo voy a ser la invitada. Bueno, quiero compartir con ustedes un poco más de mí y así pues nos vamos conociendo y ya saben quién es la persona que está detrás del micrófono hablándoles y contándoles todas las cosas que pasan por aquí. Bueno, vamos a empezar con las cosas que me forjaron como persona y que me hicieron la mujer que soy hoy. Una de las partes más importantes fue mi infancia. Yo era una niña muy creativa, siempre dándole una segunda vida a las cajas de zapatos, a las bandejitas de pirulín para los venezolanos que me escuchen, a los potes de compota. Era súper apasionada por la cocina desde pequeña. Yo me acuerdo que al final del año, cuando teníamos los cuadernos y nos quedaban páginas, yo arrancaba todas esas páginas. Con esas páginas me armaba un cuadernito de notas para las vacaciones donde jugaba y todo, pero siempre los guardaba y durante las vacaciones me veía todos los programas de cocina que podía y anotaba todas las recetas que podía. Me acuerdo que una de las recetas que anoté y que nunca se me olvidará fue la pasta de hojaldre. Incluso así hice todos los dibujitos sobre cómo plegar la pasta y todo. Creo que no fue sino hasta que fui adulta que la pude hacer, pero, o sea, siempre desde pequeña apasionada por la cocina. Incluso apasionada por la cocina, que uno de mis recuerdos más cálidos, incluso cuando ya era adulta, mi mamá tenía 2 libros de cocina, uno de cocina salada y uno de pastelería, pero mi favorito era el de pastelería. Recuerdo siempre ver ese libro y, no sé, sentirme bien, sentir una relación muy extraña, una sensación muy extraña. Y fue increíble porque cuando yo me mudé a Europa, cuando yo llegué a Europa, sentí una sensación como de hogar que sentía cada vez que veía ese libro. Yo lo tomé como una señal. Yo soy una persona que cree mucho en las señales. Y bueno, otra cosa es que siempre fui una niña súper curiosa. Eso sí, eso no pasa. Sobre todo ahora que tenemos al alcance de la mano toda la información que tenemos. A veces yo me la paso pegada al teléfono, pero es porque tengo que buscar qué es esto. Y estoy leyendo un artículo sobre algo y veo que aparece otra palabra nueva, otro término y termino investigando sobre esto. Y bueno, termino, a veces me digo que tengo que anotar mis fuentes y todo lo que aprendo, porque casi que hago una investigación científica en un momento que me pongo a buscar algo. Así que bueno, eso siempre fui súper curiosa. Lo único es que cuando era niña no tenía acceso a tantos libros como hubiera deseado, pero bueno, eso es algo que nunca se me ha quitado. Era una niña también muy responsable porque desde pequeña como tuve la responsabilidad de ayudar a mi mamá con mis hermanos y con la cocina, cosa que no me molestaba porque a mí me encantaba la cocina. Pero bueno, eso es algo mucho de la cultura latinoamericana, como que los mayores siempre ayudan con los niños. Y bueno, era una niña muy empática y me encantaba ayudar, así que estaba pues dispuesta a ayudar sin problema a mi mamá.
Otra cosa que fue muy importante y que me marcó también mucho fue mi primera experiencia de vivir fuera. Yo a los 20 años me fui a vivir a Argentina cuando hice mi pasantía de fin de estudios y, o sea, el hecho de vivir fuera y ser completamente independiente, ahora querer económicamente independiente, esas ganas de querer ayudar a mi familia, eso me marcó mucho, conocer, sobre todo el hecho de conocer otras culturas y de darme cuenta que eso era lo que a mí me gustaba. Me di cuenta de que yo me sentía un poco atrapada en mi cultura y en la sociedad donde yo vivía. Eso sí, yo no reniego para nada el hecho de ser venezolana, estoy muy orgullosa, pero yo no me sentía cómoda y yo me sentía como que una más del montón. Y el hecho de salir, de vivir esa diversidad cultural, era algo que me daba mucha apertura, que podía compartir todas las cosas de mi cultura. Yo me sentía tan a gusto y de verdad que me sentía única. Y no solo sentirme única, sino que yo creo que las expectativas que tenía de mí la sociedad no era exactamente lo que yo quería hacer. Así que me sentía una persona más libre viviendo en otro contexto y en una diversidad cultural. Y bueno, tuve la oportunidad de vivir 2 veces en Argentina en contextos multiculturales y me sentía súper bien. Y bueno, yo la última vez que fui a Argentina, yo ya sabía que me quería ir a vivir a Francia, así que yo ya tenía todo planeado y previsto. Así que cuando regresara de terminar mi escuela de cocina, volví a Venezuela, hacía los últimos trámites y me iba a Francia. Y así fue, y viví 10 años allí. Y bueno, fue en Francia que pasó mi otro gran evento, que fue el hecho que fue convertirme en mamá. De verdad que ser mamá es la cosa más maravillosa que me ha pasado. Es una emoción, de verdad que es indescriptible, una espera eterna. Es una de las sensaciones la más intensa que he tenido en mi vida porque mi parto fue un parto express, o sea, y bueno, fue muy intenso. Yo no quiero decir doloroso porque, o sea, sí es un dolor, pero la cosa es que nadie me preparó para que fuese tan rápido y tan intenso. Y, y entonces esa sensación fue tan intensa que lo único que me podía calmar era el amor. Ver a mi esposo con mi bebé en los brazos era mi único sedante, porque de verdad que estaba sufriendo un poco con el dolor, pero cuando los vi a ellos me sentía tan tranquila y tan feliz. Y el hecho de crear, cobijar, alimentar, nutrir una pequeña vida y darme cuenta de lo maravilloso que era mi cuerpo y todo el poder que tenía, de verdad que eso me transformó. Me transformó y me hizo darme cuenta que yo no tenía que ser tan dura con mi cuerpo, que más nunca iba a querer juzgar, aunque a veces incluso lo hago, pero bueno, es algo en lo que sigo trabajando. Mi cuerpo es una máquina, o sea, es increíble haber visto que solo una semillita se transformó en esa hermosa persona que ella es hoy día, es increíble, o sea, es maravilloso. Y no solo eso, sino que ella me ha transformado en una persona diferente que busca cada día ser la mejor versión de sí misma. Que ahora, si antes ponía amor en las cosas que hacía, ahora pongo amor infinito en todo lo que hago y sobre todo me pongo a prueba y me cuestiono cada día porque de verdad que quiero ser una mejor versión de mí misma, no solo para mí, sino también por ella. Y que bueno, que poco a poco me he dado cuenta de que todo lo que hemos vivido en la infancia y muchas cosas que nos pasan nos programan de una manera. A veces tenemos una forma instintiva de reaccionar que no es la buena, pero nosotros no lo controlamos. Una vez leí que solamente 5% de todo lo que hacemos en el día son acciones conscientes y todo el resto, 95%, está en modo automático. Y entonces a veces cuando me ha pasado que cuando estoy súper cansada y tal, he reaccionado mal. O sea, me enojo, quiero gritar y a veces me digo, oye, para allí. Y me he dado cuenta que tengo que trabajar en esa reprogramación porque lo que yo viví en mi infancia y lo que yo vi,
O sea, no es como yo quiero ser y como yo quiero reaccionar. Entonces, como que poco a poco he tenido que ir trabajando allí como que en esos errores que cometieron mis padres, que a lo mejor ellos no lo veían como errores, pero que no es la forma en la que yo quiero criar a mi hija. Y entonces justamente milito por una maternidad y una paternidad con respeto, con apego y sobre todo con mucho amor. Y no solo, no es para crear niños reyes o, ay, sí, mira, esta le da mucho amor y no cree, no, ay, su hijo va a mandar, su hija va a mandar en ella. Y no, es que está justamente, lo que yo quiero hacer es que quiero crear o sea, quiero criar una mejor persona, porque mejores personas vamos a tener un mejor mundo, si es así. Y además, yo siempre tuve la teoría de que lo que le faltaba al mundo era amor, que el amor es transformador y que incluso en esos lugares donde hay guerras y cosas así es porque a esos niños y a esos hombres o a esas mujeres les faltó amor. Y hace poco salió un estudio científico, bueno, no sé si hace poco, pero hay estudios científicos que muestran que el amor transforma nuestros cerebros, que justamente esos niños que sufren, tienen una parte del cerebro que se llama la amígdala, que se va desarrollando y los hace no saber reaccionar o es como que digamos que tener malas reacciones. Y son justamente esos niños que son criados con amor los que reaccionan mejor, los que son mucho más empáticos y los que son las personas que necesitamos en este mundo en el futuro. Otra cosa que quiero mencionar y que además me parece muy importante es el bullying. Yo a lo largo de mi vida y en diferentes etapas siempre viví esta intimidación. En el cole lo viví por la que era mi supuesta mejor amiga. En la universidad lo viví de parte de mis colegas de clase, que lo único que estaban era celosos, y recuerdo muy bien un examen de mecánica cuántica en el que era un poco complicado y creo que tuvimos casi 5 horas para hacer el examen. Entonces, bueno, un examen súper largo, yo estaba allí, dale, dale. El profe dijo, bueno, quedan 30 minutos y ya dejan un ejercicio, lo pueden hacer en la casa y lo traen mañana a la mañana. O sea, yo ya estaba terminando, entonces llamó al profe y le digo, ay, mira, profe, o sea, yo ya he hecho este ejercicio antes del examen y yo sé cuál es el resultado, pero es que no me da, me pasa algo. Y me dijo, no, tranquila, Karen, eso lo haces en la casa. Y yo, ay, pero es que si ya lo terminé el examen, ¿para qué voy a seguir en la casa? Y entonces, bueno, yo seguí, encontré mi error y terminé antes del tiempo que le había dado. Entregué mi examen y me fui. Y todo el mundo que, ¿ya terminaste? Y yo, sí. Bueno, ese día me llamaron algunos compañeros que querían que los ayudara y yo sí, pero tranquilos, vengan a mi casa porque yo vivía bastante lejos. Y bueno, al otro día llegó a la clase y justamente veo el tablero, el pizarrón, y habían escrito un poco de cosas para mí. Y también al enano, a mi mejor amigo de la universidad. Pero era sobre todo contra mí. Y la verdad es que eran celos. Y me acuerdo que una compañera de clase, que yo estoy segura que fue ella, cuando me entra al salón y que, ay, Karen, ¿viste lo que escribieron? Pobrecita, ¿cómo te sientes? Y yo la miré y le dije, mira, sinceramente no siento nada. Pobrecito el que escribió eso, o sea, le duele más a él que a mí. Y bueno, aunque me sentí un poco rara, me di cuenta que eso era solamente celos y que, o sea, pobrecito el que lo escribió porque estaba perdiendo tiempo en cosas que la verdad no me afectaban, pero no me afectaban porque justamente cuando era chiquita ya como que había hecho un trabajo sobre eso. Pero ese trabajo lo había hecho sola porque siempre tuve mucho miedo de decirle a mis papás lo que pasaba porque siempre tenía miedo que dijeran que era mi culpa o que la situación estaba así porque yo había hecho algo mientras que yo sabía que yo no había hecho algo. Y luego, más tarde de adulta, también lo viví en el trabajo. Uno de mis jefes, misógino y racista, me hacía comentarios como que yo no tenía una alimentación porque yo no necesitaba el dinero, que yo no necesitaba el dinero porque yo había pedido un día de, o sea, sin sueldo para poder ir a hacer mis trámites cuando yo estaba pidiendo la nacionalidad francesa. Entonces él se tomó de eso para decirme que yo no necesitaba el dinero y que yo solamente era una extranjera que había ido a Francia por mis papeles. Y yo lo miré y le dije, mira,
yo estoy aquí, estoy contratada porque tengo las mismas capacidades que todas las otras personas que están aquí. Así que eso no es ningún tema que hay que sacar. Y la verdad que fue una situación bastante complicada y bueno, la que creo que no tuvo el peso suficiente en ese momento. Y yo de verdad que tomé cartas en el asunto, pero a la vez un poco tarde porque yo creo que durante un año esa persona se encargó de, o sea, hacérmela pasar bastante mal. Y bueno, fue otra de las situaciones de las que aprendí y de las que aprendí es que nadie me dice quién soy y nadie me dice que, sobre todo, qué no soy capaz de hacer. Ya para terminar esta sección y lo último que quiero compartirles es una crisis que yo tuve a finales del año pasado. Fue una crisis de ansiedad y de depresión ligada a toda, también mucho al COVID, porque yo cada vez que salía y que alguien se me acercaba, me da una crisis de ansiedad. O sea, yo sentía que, además ligado a eso, a veces tenía crisis de ansiedades que sentía que me iba a morir, que me iba a enfermar, que me iba a morir. Yo creo que, bueno, si me siguen en las redes sociales, han visto que yo soy asmática. Bueno, yo el año pasado estuve 4 veces en el hospital, no porque tuviese COVID, pero con mis crisis de asma. Entonces esto me hacía una persona de alto riesgo. Entonces yo me he cuidado mucho, pero a veces cuando me tocaba salir a comprar algo y que veía que la gente se me acercaba, me daba de todo. Me daba de todo porque yo decía, o sea, tanto que me he cuidado y en un momentico alguien va a venir a contaminarme. Pero bueno, ¿por qué quiero hablar de esto? Y porque también me parece muy importante recalcar que sufrí de ansiedad y de depresión. Es porque para mí, a mí me parece que hablar de la salud mental es un tabú. Yo también cuando era chiquita casi que me tenía que callar mis sentimientos porque si no era frágil, era débil o era una tonta o otra vez llorando y la verdad es que a mí entonces eso me hizo crecer reprimiéndome mis sentimientos y la salud mental es algo de lo que no se habla. Deprimida y no estás cansada y a mí me parece que no, que es muy importante reconocer sus emociones, sentirlas, vivirlas y que dejemos de creer que la salud mental es un tabú. La salud mental es tan importante como la salud física. Así que por favor, toma conciencia, sea abierta y trata de investigar, leer y ábrete a poder exprimir y no creas que la salud mental es una locura. A veces cuando alguien dice, ay, si vas al psicólogo ya estás loco. No, no estás loco, es algo normal. Loco están aquellos que no son capaces de hablar de sus sentimientos o que creen que porque van a compartir con un psicólogo o van a seguir una terapia, ay, ya están mal. No, no está mal de la cabeza, eso es genial y justamente los psicólogos están allí para eso, para apoyarte y que si no tienes o no quieres ir a un psicólogo, también apóyate de las personas con las que tienes más confianza. A veces para muchas personas el hecho de hablar y justamente de soltar lo que sientes les ayuda mucho. Si no, pues agarra un cuaderno y un lápiz y empieza a escribir. Empieza a escribir, sobre todo desahógate, pero una cosa que sí te recomiendo es por favor, vive tus sentimientos y no creas que porque los vives, los sentimientos te van a definir. Y bueno, de esa crisis salió algo maravilloso porque viví esa crisis, sí seguí un poco de terapia que aquí en UK se llama CBT y en esa terapia no es las terapias donde tú vas a hablar y vas a como a revivir las cosas, no. Aquí te dan herramientas para vivir tus sentimientos. Entonces, cada vez que tienes una crisis, tú tienes esta herramienta. Bueno, voy a hacer esto, me voy a relajar, voy a respirar, voy a hacer esto, voy a escribir, voy a llevar un diario. Y entonces te dan un montón de herramientas que te ayudan como a ir reprogramando tu cerebro para que cuando vivas eso, tu cerebro no va a seguir ese camino de neuronas en los que te hacía sentir mal y estresado, sino que va a seguir ese nuevo camino de neuronas que creaste y en donde tienes una sensación un poco más placentera y en donde vas a vivir de una forma completamente diferente las emociones que estás sintiendo. Y entonces salí de eso con un montón de herramientas, pero sobre todo salí siendo una nueva persona. Una nueva persona que es una versión repotenciada de mí, que es incluso mucho más creativa, con muchas más ganas de comerse el mundo. Pero lo más importante es que a partir de
de ese momento o de esa catarsis que hice, me di cuenta que yo necesitaba como buscar mi propósito y buscar y dejar, yo necesito dejar huella. También necesito como que mi hija pueda hablar de mí y de su mamá sintiéndose orgullosa porque hice algo que fue importante, así sea una cosa mínima. También me di cuenta de que yo necesito darle un sentido maravilloso a mi vida, porque, o sea, yo lo veo así, y que yo no quiero solo trabajar para vivir, sino que también quiero vivir para trabajar, quiero poder ayudar a quien necesite, y así es como nació Inspirarme. Esta idea yo tenía más o menos un año trabajándola, tratando de darle forma, pero bueno, con mi síndrome del impostor dudaba mucho que era lo que iba a hacer. Pero ya la idea del podcast la tenía allí. Y entonces a partir de ese momento, cuando ya empecé como a ver todo con claridad, me dije, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer y allí cobró vida todo este proyecto. Me puse en contacto con una amiga que veremos o escucharemos bien pronto aquí en el podcast, que fue la que me ayudó a desarrollar toda la parte gráfica, que era como que lo que más miedo me daba. Y así pude armar todas esas piececitas de ese puzzle y poder lanzar esto, quitarme el miedo y decir, allá voy. También porque a veces comparto cosas en mi Instagram y a veces me escriben 1, 2, 10, 15 personas que les llegó lo que dije. Y yo me digo, si a veces de un poquito de algo que comparto de mi vida, al menos una persona la pude ayudar, esto vale la pena. Y es así, incluso he recibido feedback a partir de la introducción del podcast y la verdad es que estoy maravillada. Y bueno, gracias a todos los que me escuchan y gracias a todos los que sobre todo vienen a mí a decirme que les ha ayudado en algo. Y bueno, eso me hace sentirme motivada, inspirada y con muchas ganas de seguir aquí compartiendo y buscando las mejores cosas para ayudarles. Y también nació otro bebé que ya es, digamos que Inspirarme es un poco más trabajar con mi cerebro. Y mi otro bebé es Juguetes Arcoíris, es donde hago juguetes hechos a mano. Y bueno, ahí está toda mi parte creativa, mi parte manual. Y bueno, la verdad es que estoy súper maravillada con toda esta experiencia. Y bueno, y como que digamos que la conclusión de esta parte es que no importa lo que vivamos, que sea una situación buena o una situación mala, como la queramos llamar, lo importante que tenemos que reconocer es que tenemos que sacar un aprendizaje de todo eso. Sepamos analizar, sepamos reconocer los errores o todo lo que pasó y qué enseñanza nos podemos sacar de esa cosa que hemos vivido. Y bueno, yo creo que ya les he adelantado en ese pedacito un poco de lo que yo hice. Yo me gradué de un bachillerato en ciencias y luego de eso yo quería estudiar ingeniería química, que era una de las cosas que me gustaba más cuando yo estaba en el cole. Y no pude entrar ese año y después cuando estaba estudiando para presentar la prueba para entrar a la universidad me di cuenta que también me gustaba mucho la física. Entonces, bueno, decidí presentar por física y quedé. Empecé mi carrera muy feliz y bueno, al poco tiempo me dijeron que ya me podía cambiar para ingeniería química. Y yo lo dudé mucho y entonces discutí con 3 de mis mejores profesores de mi carrera que me recomendaron de no cambiarme. Bueno, uno me dijo, sí, eres muy buena, o sea, sí te vería bien siendo ingeniera. Y otros 2 me dijeron, no te cambies porque de todas maneras tú como físico después te puedes ir por el campo que tú quieras. Así que bueno, yo los escuché a ellos y me quedé allí y la verdad que hice muy bien porque luego con mi diploma yo ya me pude especializar en el área que yo quería, que bueno, eso lo descubrí después. Y bueno, hice másteres, hice 2 másteres, uno en física e ingeniería de la energía y seguido de eso, como me di cuenta que lo que más me gustaba era la energía nuclear, hice uno en energía nuclear. Yo, en la pasantía de final de curso en la universidad de mi diploma de física, yo había trabajado en la astronomía, pero la astronomía también está, digamos que bastante ligada a la física nuclear. Y es increíble porque estaba leyendo un libro que me regaló mi esposo sobre el crash en el Mont Blanc. Es uno de los aviones que
chocó contra el Mont Blanc y bueno, dicen, hay un poco una teoría de complot porque uno de los que iba allí era un físico nuclear de los que estaban trabajando en la bomba nuclear en India. Y me pareció tan así como que yo dije, bueno, la vida no es una pura casualidad, porque justamente habían creado el departamento de nuclear en India en el departamento de rayos cósmicos. Y yo dije, mira, yo trabajé en rayos cósmicos y me pareció así una hermosa coincidencia. Entonces digamos que esa es toda mi parte científica, pero yo tengo una pausa allí. Cuando yo terminé mi diploma de física, yo estaba un poco, yo no quería seguir con eso, o sea, yo dije, bueno, ya he visto esto y yo no siento que sea para eso y a mí me encantaba la cocina. Yo dije, ay no, yo quiero estudiar cocina y además yo ya desde principios de la carrera de física yo había decidido que yo me quería ir a Francia. Yo creo que hay cosas que me pasaron también en mi infancia. Yo me quería ir lejos y yo siempre sentí esa necesidad de irme a otro lugar. Y bueno, durante mi carrera de la universidad yo había decidido que donde me iba a ir, mi destino era Francia. Entonces fue muy cómico porque yo me fui a hacer mi pasantía de fin de la universidad a Argentina y yo tenía un montón de amigos franceses, bueno, un montón, 3. Incluso mi tutor de pasantías era francés y todavía seguimos siendo amigos. Hola, Xavier, si estás escuchando esto, te mando saludos. Y yo siempre he sido alguien que cree mucho como en las señales y en los presentimientos. Y bueno, yo cuando me fui a Argentina, yo había postulado para irme a una beca en Francia y yo tuve una beca europea para irme a Argentina, pero yo tenía el presentimiento que en algún momento yo iba a llegar allá. Y así fue. Yo viví 10 años en Francia, pero llegamos a ese punto. Entonces, cuando yo terminé mi diploma de física, yo dije que quería estudiar cocina, pero el tiempo de que me fuese a Francia tenía un espacio allí. Y entonces yo descubrí una escuela de cocina francesa en Argentina, en Buenos Aires. La primera vez yo viví en Bariloche, viví 8 meses y luego me fui a vivir a Buenos Aires y a hacer mi escuela de cocina, donde conocí personas maravillosas y bueno, unos amigos que aunque no esté en contacto con ellos, pues la verdad que están aquí en mi corazón. Carlitos, Camila, Mitch y Michelle. Y bueno, la verdad es que a mí me encantó la experiencia de la escuela de cocina y me di cuenta que si yo seguía por la cocina, lo que yo quería estudiar era patisserie, bakery, quería ser pastelera. Entonces empecé a investigar sobre las escuelas de cocina en Francia y había una en París que se llama Ferrandi. Es como la Harvard de las escuelas de cocina. Es una de las mejores y yo quería entrar allí. Entonces, cuando yo me fui a vivir a Francia, yo empecé a vivir en una ciudad que se llama Reims, en la región de Champagne-Ardenne, que es de donde viene la champagne. Y bueno, yo empecé a hacer mi curso de francés allí. Yo casi que no sabía nada cuando llegué a Francia. Yo sabía decir hola, yo me llamo, los colores y nada más. Y bueno, empecé y en 4 meses ya hablaba bastante fluido. Y bueno, durante ese proceso que estuve estudiando francés, empecé a postular para esta escuela de cocina. Pero como yo tenía una visa de estudiante y era una escuela de cocina que se hacía en lo que se llama en Francia alternance, que tú estás en la escuela y trabajas al mismo tiempo, necesitaba una visa trabajo. Cuando quise tramitar la visa de trabajo para eso, necesitaba estar aceptada en la escuela. Entonces era como un círculo vicioso del que no iba a salir y dije, mira, yo voy a ser pragmática. Yo tengo un diploma de física, me gusta el nuclear. Francia es uno de los países donde hay más energía nuclear. Voy a estudiar eso. Y yo me acuerdo el día que yo llegué, el primer día que llegué a la Universidad de Reims, donde estudié francés, la parte de la escuela de idioma quedaba justo al lado del departamento de física. Y yo me dije, ay, yo creo que esto es una señal. Y lo fue. Y lo fue porque, bueno, como les dije, después hice esos 2 diplomas y la verdad que tuve mucha suerte porque para el segundo diploma fue bastante caro y yo no tenía los medios porque, bueno, yo me vine con lo que yo ahorré de mi beca en Argentina porque mis padres no tenían medios para pagarme eso, pero entonces, bueno, mi mamá me dijo que yo tenía que ser una mujer independiente y desde pequeña lo fui.
Yo cuando era pequeña le secaba el pelo a mis vecinas, las maquillaba para cuando tenían un acto, cuidaba niños, les hacía las tareas, si me escuchan mis profes se van a morir, les hacía las tareas a las que estaban conmigo en bachillerato, les llenaba los cuadernos de caligrafía, etcétera, para poder tener dinero, para poder ir al cine, etcétera, y hacer cosas. Y bueno, mujer independiente, siempre traté de serlo lo más posible. Entonces, bueno, yo para ese segundo máster, como les estaba contando, pasé las entrevistas para trabajar en la empresa que hoy trabajo. Entonces ellos me aceptaron, así yo ya sabía que luego al final de mi diploma tenía un trabajo y gracias a ellos pude tener una carta para pedir un préstamo al banco y así me podía costear ese máster. Y bueno, durante mi experiencia en Reims, que fue donde aprendí francés, fui parte de una familia donde yo cuidaba a una niña y ellos se volvieron mi familia. O sea, es una familia que la vida me dio y seguimos en contacto. Incluso este podcast nació de una conversación con ellos, dándome cuenta que había muchas cosas que no estaban habladas. Eso por una parte y también porque yo tengo primas que todavía están en Venezuela a las que me encantaría motivar enseñándoles todo lo que hay allá afuera, toda la infinidad de cosas que se pueden hacer y cómo empoderarlas como mujeres para que salgan adelante y puedan lograr cosas por ellas mismas. Y bueno, ahora sí vamos como a mi día a día y las responsabilidades que he tenido en el mundo laboral. Empecemos con mi primer trabajo en donde trabajo ahora. Yo siempre he trabajado en nuclear, en la parte de la seguridad nuclear. Y al principio trabajaba mirando estudios de seguridad nuclear y a partir de esos estudios viendo los componentes y materiales que tenían que ser accionados para poder gestionar un accidente nuclear y determinar condiciones de presión, temperatura y radiación que tienen que sobrepasar esos elementos para poder tener una clasificación y una cualificación. Esto quiere decir que, o sea, las cosas de nuclear, las válvulas, las tuberías, todo eso en nuclear no es una cosa normal en la misma tubería que tenemos en casa. Son cosas con unos estándares de fabricación y de industria diferentes que bueno, además de eso tienen que pasar diferentes y variadas pruebas para asegurarnos de que pueden cumplir su función cuando son requeridos. Y es por eso también es que el nuclear es muy caro. Entonces, bueno, esa era parte de mi primera responsabilidad. Luego, ya cambié a otra área que se llama agresiones en nuclear, pero que es algo más vasto. O sea, no son accidentes nucleares que tienen que ver como con el combustible nuclear. Son otras cosas como que se rompió una tubería donde iba agua caliente o a presión. Eso, por ejemplo, para las agresiones internas o las agresiones externas, por ejemplo, que tienen que ver con el clima, calor extremo, frío extremo, cuando cae un rayo, o sea, son infinidad de cosas. Entonces allí trabajaba, yo estaba en cargo de una agresión y tenía que desarrollar toda la metodología, cómo íbamos a hacer esos estudios, qué teníamos que tener en cuenta, cómo íbamos a reconocer las funciones de seguridad que teníamos que poner para poder proteger contra esa agresión, etcétera. Entonces fue algo demasiado vasto y era algo que estaba muy bien porque trabajaba con diferentes entidades, tenía mucho intercambio con muchas personas y eso es a mí algo que me gusta mucho en el trabajo. Luego de allí, bueno, hice una pausa porque me convertí en mamá y luego de eso, ya me mudé al Reino Unido, en donde seguí trabajando en el mismo sector, en las agresiones, pero ya era algo mucho más de coordinación. Entonces yo era como coordinadora de estudios de toda la parte de agresiones y la parte de requerimientos de seguridad nuclear, que era algo en lo que yo ya había trabajado y en lo que tenía experiencia. Así que me encantó porque yo conocía ya un poco la parte de técnica, entonces ya estaba un poco más arriba coordinando e incluso si coordinaba y si habían problemas yo ya sabía de qué estábamos hablando, así que fue genial. De eso hubieron cambios en mi empresa y yo no pude seguir con ese trabajo porque no me podía mudar. Mi esposo también se vino al Reino Unido y estamos en una ciudad donde él también trabajaba allí, no nos podíamos ir a otra ciudad. Así que me cambié a otro trabajo que, otro nivel incluso más de proyecto, sigo con la coordinación,
pero ahora no solo de esas dos áreas, sino de toda una área en común. Y ahora en este equipo donde yo estoy, hago el soporte de la coordinación de toda la parte técnica. Y hay otro de mis compañeros que hace toda la parte más contractual, porque entre dos entidades hay contratos que hay que pagar para tener un estudio, ¿no? Y bueno, eso lo hace otra persona. Y yo estoy enfocada en todo lo que es coordinación. Bueno, hay un riesgo, estudiamos cuál es el riesgo, que es que hay que planear reuniones para que toda la gente se ponga de acuerdo, todos entendamos cuál es el problema, desarrollamos planes de acción para poder resolver esos problemas y justamente yo hago el seguimiento de todos esos planes de acciones, de todos, en nuestra macroactividad, en nuestra secuencia son más o menos 12 macroactividades, entonces 12 sectores diferentes. Y yo hago la coordinación y el seguimiento de eso hasta que cerramos un problema. Eso es una parte. Pero sí, es básicamente resolver todos los problemas y también hacer el seguimiento de que todos los estudios que nos tienen que llegar llegan a la hora, que no hayan problemas. Y entonces, bueno, yo la verdad es que interactúo con muchísima gente y eso es algo que me gusta de mi trabajo. La verdad que soy bastante independiente y a mí me dicen, bueno, mira, tú estás encargada, por ejemplo, de resolver estos riesgos. Entonces yo misma defino la estrategia, planeo las reuniones, planeo cómo voy a hacer el seguimiento y después yo lo que tengo que hacer es comunicar toda esa información de resolución de problemas, cómo estamos y todo para poder anunciar el estado al proyecto de cómo vamos con esos problemas. Yo espero que esto pueda ser de verdad ilustrativo porque lo que pasa es que no puedo decir todos los nombres de todas las cosas. Pero sí, básicamente mi día a día es resolver problemas poniendo gente alrededor de una mesa, que bueno, que ya no es mesa porque todos estamos al teléfono, a que discutamos y que todos de acuerdo nos pongamos en la mejor forma de resolver ese problema y que lo hagamos juntos. Y es algo que me va muy bien porque yo en mi vida personal soy así. A mí me encanta resolver problemas, buscarle solución y de que todo el mundo esté contento. Bueno, yo creo que a veces eso es otro de mis cualidades, pero que a la vez como un punto negativo a veces, porque a mí me gusta que la gente siempre esté contenta. Y muchas veces eso lo pongo contra o por encima de mis necesidades personales. Pero bueno, eso es otra cosa que he aprendido también con la vida, es que yo cuento antes de los demás y a veces la gente lo toma por egoísta, pero no es ser egoísta, porque si yo no estoy bien, nada en mi vida puede estar bien. Y bueno, y si vamos a las 3 cualidades que yo siento que son necesarias para hacer el trabajo que yo hago, y que ya las deben adivinar, porque ya las he dicho. La primera es que soy una persona muy sociable y o sea, establezco buenas relaciones rápidamente con los demás y comunicativa. Y bueno, esto es algo que ya me habían dicho y incluso en uno de mis puestos pasados, algo que no dije, yo también estaba en cargo de hacer esta coordinación de preguntas que llegaban de la autoridad de seguridad nuclear en Francia y entonces yo era como que la que distribuía las preguntas a las diferentes personas de mi equipo y yo estaba pendiente de coordinar, que si ellos habían respondido, incluso, bueno, si alguna yo tenía que hacer soporte y responderlas yo también lo hacía, pero yo hacía así, esa parte de coordinación, siempre he sido buena para ese tipo de actividades. Y otra que va un poco de la mano es que yo soy multitask. Y bueno, yo creo que si me siguen y pueden ver, a mí, yo siempre me la paso haciendo cosas diferentes. Y bueno, mi cerebro tiene la capacidad de poder hacer varias cosas a la vez. Incluso a veces yo lo siento como una necesidad. Incluso si a veces digo, bueno, tengo que calmarme porque 3 pollos al mismo tiempo, algunos se me va a quemar. Pero, o sea, a mí me gusta hacer multitask. Y bueno, es algo bueno porque justamente en mi trabajo de ahora yo llevo llevo una diversidad de temas y es importante saber pasar de uno al otro sin perderse en el medio. Otra cosa muy importante es que a mí me gusta el cambio. Ya lo sabrán de la presentación de mi podcast, ya lo he dicho, o sea, yo no le tengo miedo al cambio y siempre lo veo como una oportunidad. Y entonces justamente en el medio en el que yo trabajo hay siempre muchos cambios, porque un proyecto siempre necesita reorganizarse a las necesidades que tenga en ese momento para poder ser eficaz, lo más eficaz posible. Entonces es algo a lo que yo no le tengo miedo y que digo que es una de las buenas cualidades que yo tengo y que me ha ayudado en este medio. Bueno, y ahora sí pasamos a la parte de qué consejo te darías o le daría a mi versión de 15, 18 años
¿O qué le diría a esas personas o esas niñas que nos están escuchando o adolescentes de 15 y 18 años? Mi consejo sería, no tengas miedo. Las cosas pasan, sé fuerte, trata de buscar ayuda cuando la necesites y no tengas miedo de pedir ayuda. Para mí, yo creo que a mí me hubiera encantado que me dijeran eso cuando estaba pequeña, y porque yo viví en el miedo. Muchísimas cosas las viví en el miedo. Incluso yo creo que el miedo fue lo que me hizo también como quererme ir lejos. Y bueno, digamos que yo pude sacar un aprendizaje y puedo decir que ese miedo me hizo una persona fuerte. Pero sé que hay niñas que no las hace fuerte y que les puede afectar mucho. Así que mi consejo sería, o a esa Karencita que está en mí, es no tengas miedo, las cosas pasan. Busca ayuda, no tengas miedo. Y si hablamos ahora de la herramienta que me gustaría dejarles a todas esas personas que nos escuchan, mi herramienta sería la autocompasión. Tenemos que saber reconocer y no creer que la autocompasión es de débiles, porque no lo es. Creo que a mí incluso hace poco me decían, ay, pero estás llorando, qué ridícula, o ay, ¿por qué no lo superas? Pasa la página. Y me parece a veces incluso unos comentarios tan duros cuando no sabemos qué está pasando a la otra persona. Em, y bueno, pero ese no es el punto. La autocompasión es que así como somos capaces de ayudar a otra persona, de cuando vemos que esa persona está triste, podemos tener palabras dulces, palabras de motivación, saber ser compasivos, comprenderlos e incluso reconfortarlos en esos momentos. Asimismo tenemos que ser con nosotros. Tenemos que aprender a no juzgarnos tanto, a no poner la barra tan alta y a no autoflagelarnos a veces por cosas. Tenemos que, sí, ser gentil con nosotros mismos, y en ese momento en donde no creamos en nosotros, donde nos estamos hablando un poco feo, toma 2 segundos, respira profundo, exhala, inhala profundamente, exhala de nuevo. Ponte la mano en el pecho y te puedes decir cositas gentiles, así como le dices a alguien que sabes que está pasando un buen momento. Entiéndete, entiéndete y reconfórtate. Algo que es muy bueno es llevar un diario y, bueno, escribir diariamente lo que te pasa y justamente poner esas palabras gentiles para ti mismo y en tu día a día. O si no, bueno, cuando estás pasando un mal momento, como te dije, siéntate, relájate, respira y ten esas palabras amables para ti, porque si tú mismo no te lo dices, nadie lo va a hacer. No esperemos a que sea otro que quiera venir a reconfortarnos y quedémonos con esa tristeza, no. Aprendamos a hacerlo nosotros mismos y a querernos y a darnos ese empujoncito a veces cuando lo necesitamos. Para cerrar este episodio quisiera cerrar con esta frase que no me acuerdo dónde la leí, que dice: el tiempo y la culpa son conceptos aprendidos en la vida. Y justamente la culpa viene por esa definición de tiempo. Y que bueno, más incluso en otro episodio les hablaré un poco de eso del tiempo, porque hay incluso un estudio científico que salió hace poco que muestra que la percepción del tiempo depende de la persona. Que el tiempo pase rápido, pase lento, está en tu cabeza. Y bueno, justamente ese concepto de tiempo y de la culpa vienen muy de la mano, porque siempre estamos ahí como empujándonos a nosotros mismos. Ay, no he terminado eso, no lo hice lo suficientemente rápido. Y sentirnos culpables. A mí me pasa mucho en el trabajo. Y algo que hacemos en mi trabajo es que cada 6 semanas tengo una reunión con mi jefa donde hablamos de todo lo que he hecho, lo que va bien, lo que va mal, donde necesito apoyo y todo. Y justamente en esas reuniones me doy cuenta que yo siempre soy muy dura conmigo misma. Yo llego a la reunión así como un poco decepcionada. Ay, no terminé esto, no terminé lo otro. Pero justamente mi jefa me hace resaltar todas las cosas que hice bien, todo lo que sí he hecho. Y entonces eso siempre, cada vez que tengo esa reunión, reflexiono sobre, o sea, yo misma me estoy juzgando, yo misma me estoy poniendo metas increíbles, y yo lo peor es que no estoy reconociendo todo lo que hago y todas las cosas buenas que hago.
que creo que lo dije un poco al principio. Así que bueno, espero que hayan tenido un papel y lápiz, porque hay un montón de cosas para anotar y sobre las que, bueno, podemos reflexionar. No dudes en dejarme comentarios en la plataforma que lo escuches, incluso en mi canal de YouTube o en mi Instagram, @inspirar.me.elpodcast. Allí también tendrás el link para el canal de Telegram si no quieres perderte ningún episodio, ninguna información que esté compartiendo. Y de nuevo, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad, tu comunidad. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.